Sí. Hola chicos, ¿me escuchan? Buenas, Hola, ¿se sí, escucha? sí, se escucha. Buenas tardes. Sí, doctor. Bárbaro. ¿Cómo les va? Bien. Y acá no. Bueno, ante todo, buenas tardes. Damos inicio Buenas tardes. hoy Buenas a tardes. la... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bianca, Alicia, Sebastián, Santiago, Rocío, Lucía, Luciana, Galeazzi, Mauricio. Bueno, está el doctor del Cerro con nosotros. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? José, ¿nos escuchás? Hola, Dice conectando audio ahí. ¿a él? Sí. A ver si se conecta. Chicos, vamos a iniciar esta clase práctica. Ustedes tuvieron la posibilidad de realizar un práctico que, bueno, a medida que van ingresando se los va analizando y haciéndose las observaciones, como para que ustedes puedan tener la devolución por parte nuestra. Es una innovación que hemos hecho en este cuatrimestre que iniciamos. Así ustedes tienen todo más claro, la redacción de escritos, el concepto y el alcance de cada uno de los temas que se fue dando. Me parece que sería interesante que uno de ustedes, nosotros hemos visto un trabajo, a ver si alguno lo puede ir leyendo e ir analizando. Yo lo que quiero que, a ver si les quedó claro, lo que hace a la liquidez de la obligación, porque ese ejercicio tiene en cuenta, muy importante, el tema de la liquidez. No sé si les fue claro eso o no. No sé quién quiere hablar. Sí, yo tenía una duda. El monto que puse fue 10.751
y después en la pretensión con más intereses legales, desde la mora, no sé si estará bien, y gastos. Bien, te hago una pregunta, y creo que la vamos a hacer todos la pregunta. ¿Cómo llegaste al monto del capital a reclamar? Yo tomé en la cláusula segunda donde dice que el deudor se ofrece a abonar la suma deudada de $10.751. Y después, bueno, va diciendo las cuotas, ¿no? Del monto capital, interés y monto cuota. Bien. Pero tomé el monto puro, digamos. Está bien, pero espera, ¿todos lo hicieron de esa manera, chicos? Sí, No, interpreto yo que lo hice por 10.000, que eran la Yo Yo cantidad también de por cuotas. 10.000. El detalle de la cantidad Se de cuotas. corta. A ver, lo que lo pasa es que interesante a ver si alguno me puede llegar a indicar qué es la liquidez. ¿Qué es la liquidez del crédito? que se pueda determinar el monto reclamado a partir, ya sea en forma expresa, que surja, o si no a partir de una simple lectura sin tener que recurrir a una pericia de un contador, que implique preparar la vía. O sea, que concretamente del propio título, porque esto es importante, tiene que salir cuál es el monto por el cual se acciona. Entonces, nosotros teníamos un préstamo en ¿cuántas cuotas? 24 eran. 24 y un pago y un adelanto. Un adelanto de 700, que se conviene a un mes después de la suscripción, y después un saldo de 10.000 en 24 cuotas, con intereses compensatorios. Claro, porque después hay una innovación. Tengo que partir desde ahí para saber cuál es el monto. Y empezar a analizar. ¿Ustedes cómo establecerían, según las bases que nosotros les hemos dado, cómo han hecho un cuadro comparativo de un sector donde va el capital prestado, un sector al lado, una columna de la amortización de ese capital, el interés, cómo se va Hay un micrófono. dando, y cuál es el monto de las cuotas? ¿Me siguen, chicos? Vuelvo, porque creo que hay un micrófono ahí que molesto. Yo cuando veo qué Sí, deuda a mí es se la me que interrumpió, no se debe a escuché. mi cliente. Sí, si ustedes cuando analizan qué deuda es la que deben reclamar de su cliente, hicieron, porque en este caso no tengo un monto cabal, no es un pagaré que me dice 10.000 pesos, esa es la liquidez. Ahora, acá ustedes tenían un capital prestado que se dividía en cuotas, que evidentemente había el cálculo de un capital y un interés, que a partir de allí yo tenía que abonar meses una suma. Esa suma contiene capital y intereses. ¿Cómo ustedes llegaron a determinar el endeudado a partir de qué cuota dejó de pagar este hombre? Nunca pagó nada, ni siquiera la ¿Se adelanto. corta? No pagó ¿Qué ninguna. pasa ahí? Ninguna. Se corta, Ni cuota doctor. ni el adelanto. Eso, Vamos a por salir a eso. entrar porque no puedo hacer. Apaguen los micrófonos, chicos. Hola, chicos, ¿me escuchan? Perdón, doctor, se corta, ¿eh? Ahora, Se yo corta. decía, es un capital prestado que viene en ese instrumento que se realizó para cómo debía abonarse, se había establecido
un capital inicial, a su vez una amortización de ese capital, un ingreso y, al final, el monto que debía todos los meses. Pero ese monto que debía abonarse todos los meses comprendía capital intereses. Si el deudor no abonó una sola cuota, ¿cómo determino yo el capital? Por la suma de las cuotas que debía pagar todos los meses, o debo hacer otra operación aritmética. Profe, está muy Se cortado. corta. ¿Se entendió? Se corta muchísimo. Se corta mucho. Yo no escucho ni la mitad. No se llega a entender, doctor, disculpe, se corta. ¿Hola? Está teniendo problemas con Bien. subida de los datos. Ven un cachito, a ver. ¿A mí me escuchan bien? ¿Ahora? Ahí se escucha. Ahí mejor. Bien. Sí, mejor. Yo lo que les decía es que tuve que otorgar un préstamo, ¿sí? El deudor no abonó una cuota. ¿Por qué? Porque ese préstamo se dividió en cuotas mensuales. Lo que yo tengo que tener en claro es cuál es el capital que hube de prestar. A su vez, ¿cómo se amortiza ese capital? También cuáles son los intereses que se va a pagar todos los meses. Y por último, un último cuadro, las cuotas que todos los meses se van a abonar. Ahora, si él no me abonó ninguna cuota, ¿cuál es el monto a reclamar? La sumatoria de cada una de las cuotas, el monto a pagar todos los meses, ¿o habrá otra forma? Únicamente el capital puro, sin ningún interés. ¿Y cuál sería? Yo entendí, según lo que interpreté, es que eran 9.555 lo que tenía que reclamar, pero Igual, el resto interpreté lo mismo. Después tuvo la innovación. Pero si nosotros sumábamos la columna de capital de la descripción del detalle de las cuotas, daba 10.000. Claro, pero ahí los 700 iniciales no los pagó tampoco. Eso no tiene intereses compensatorios acordados, pero tampoco los paga, porque se paga. No lo sabemos, dice 771 pagar el 6 de abril. Claro. Pero después lo que dice es que no pagó ninguna cuota. No habla del anticipo. ¿No debería pagar la primera cuota y después el capital de lo restante? La primera cuota con intereses y después el capital por el restante. El monto de todos los capitales de todas las cuotas da 9.437. Y el monto del que se parte es 9.555. A ver, chicos, voy a hablar yo un poquito. Pero después esos 9.000 Claro, una a innovación. ver, ¿Me dejan explicar un minuto? Hace eco. Me voy a desconectar. Se acopla. A ver, ¿me escuchan ahora? ahí está. Sí, Ahora sí. El tema es el siguiente. Cuando uno realiza un convenio como el que les mandé yo, capital con el cual se parte, que consolidó al momento de la fecha de celebración del contrato. Entonces, ahí yo ya tengo un capital que es líquido. Lo que vemos después es que ese mismo capital que se liquidó, que se consolidó, le vamos a dar cuotas para su pago. La realidad es que lo que tiene que surgir claro es que al momento del vencimiento de la primera cuota, ya el sujeto no pagó, con lo cual se hace exigible todo ese monto que habíamos consolidado. ¿Está claro? Es que los
9.000 más los intereses. ¿Por qué? Porque yo liquidé el capital a la fecha de celebración del convenio. Ese es el capital que yo tengo que reclamar. Lo que yo no tengo que reclamar son las cuotas, sumar el capital que surge de las cuotas. ¿Por qué? Porque eso tiene financiación. Pero la realidad es que en este caso la liquidez surge del mismo título por el capital consolidado que es al momento de la mora. ¿Cuál es el capital consolidado? Aquel que contenía capital e interés, por supuesto, y que era 10.000 y pico de dólares. ¿Está claro? Eso es lo que ustedes tienen que ver muchas veces en los convenios. ¿Por qué? Porque en este convenio la particularidad es que no pagó nunca. En cambio, si hubiera pagado cuando ya, digamos, cuando ya transcurrieron cuotas, pago de algunas 2 o 3 cuotas, ahí yo voy a ver cuál es el saldo de capital que adeudaba. ¿Tienen alguna duda en este tema? ¿Quedó claro? Entonces sería 10.751,86. Así es, No, porque ese es el... Claro, lo que quedó Porque convalidado ese con la capital- innovación. Claro, la innovación. ¿Podrá explicarlo de vuelta? ¿Cómo? ¿Lo puede explicar de vuelta, por favor? Claro. Nosotros teníamos un deudor que va con el que le debía plata a un acreedor y dice, bueno, está bien, ¿cuánto me estás debiendo ahora? Bueno, vos me prestaste 9.000 y a la fecha de celebración del contrato te estoy debiendo 9.000 más los intereses. ¿Cuánto me da eso? Bueno, ese que era el trabajo práctico, a vos se te está debiendo, voy a mirar el trabajo que les mandé para que así lo veo. En un minuto. Voy al inicio. Me fui. Eran 10.000 y pico. ¿Cuánto era en total? 1.750, José. Sí, 10.751. De 1.750. Bien. Los 700 lo que Convenio no... de pago. Fíjense ustedes. El señor les debía, dice, el total adeudado a la fecha de celebración del convenio, que es el 16 de marzo, lo estamos mirando, 10.751. Usted está debiendo al 16 de marzo tanta plata. ¿Está claro? Sí. Muy bien. ¿Cómo la vas a pagar? Y yo voy a pagarla en cuotas. La primera vence el día 6 de abril del 2020. Bien, perfecto. Pero resulta que este tipo nunca pagó nada, porque no pagó una sola cuota. Por lo tanto, ¿qué significa? Que él está debiendo 10.751,86, que es lo que ustedes van a reclamar. Pero hay un anticipo, profe, de 751 pesos que no me quedan claros si está pagado o no. Porque las cuotas sobre los 10.000 se interpreta que entonces que ese anticipo está pago. A ver, dame un Entiendo que no, que no lo abonó. Claro, a mí me pasó lo mismo. Yo No lo abonó puse- y integra capital. Claro, Perdón. pero no lo dice, Sí, si reclamamos está pago, las no está pago. cuotas. Y no sabíamos Claro, si no. esa era la primer cuota o un anticipo. Como hablaba de cuotas. No. Pero hay un anticipo de 700. Claro, No. La financiación sobre los Mayra, 10.000. por eso yo, claro, Luciano, cuando Sí. empezamos, yo por eso les expliqué también, y muy bien lo explicó recién José, ustedes no podían reclamar el importe de cada cuota, porque entonces estaría mal. Ustedes tienen que ir al monto de capital. No, En este pero caso, no se abonó ninguna cuota. Pero hay un Pero hay un anticipo de 751, no como cuota. Tampoco se cláusula abonó el 2. anticipo. Integra capital. Claro, Claro. lo que pasa no sé si se interpreta si lo pagó o no, porque las cuotas son solamente sobre los 10.000, no hace referencia a ese anticipo. Claro, O sea, pero no sé si el tomarlo o anticipo- no. Entiende que está para pagar. Claro, lo pagó, pero no entonces sabíamos si se tampoco había se pagó. abonado, porque al hablar de Claro. cuotas, vos ves en la descripción el capital de las cuotas y te da 10.000, desde Claro. la cuota 1 a la 24. Los 761 era como, se tomaba como un anticipo. Nosotros no sabíamos si lo habíamos pagado. Claro, no se sabe si habían está pagado. pagado o no. Se interpreta de Y que sí. tienen razón, que está redactada mal la consigna. No pagó ninguna cuota y en realidad no pagó nada. Ah, ok. El Perdón. anticipo tampoco. Y el interés que se ve en las Perfecto, cuotas ahora sí. es Lo que pasa es que el anticipo no tiene 600 compensatorio pesos que convenio. suma a los 10.000. Bueno, Claro, perdón, alguien habló de intereses. Claro, Si no,
El Claro, anticipo no tiene intereses compensatorios convenidos, sí el manejo de los Las 10.000 cuotas, claro. y los punitorios Eso, rige para aparte, todos. Claro, por eso ustedes van a reclamar el monto de capital y en la demanda con malos intereses moratorios correspondientes. No los compensatorios, porque es por el uso del dinero que no abonaron una sola cuota. Está bien la advertencia que hizo, no sé quién fue que hizo, Luciano, vos hiciste la advertencia esa de compensatorio. Va, todos, sí. Está claro, tienen razón que está mal redactada la consigna. La consigna que debió decir es, este convenio no se pagó no se pagó de este convenio ninguna suma de dinero, no ninguna cuota. Claro. Está bien. Ahora sí. Con los 700 y pico también, exacto. Una pregunta. Es cierto lo que ustedes dicen. Bueno, entonces significa que pagó el anticipo. Pero vamos a tomar el ejemplo de que no se haya pagado. Si no se pagó ninguna cuota, como decía el caso práctico, entonces sí, muy bien el alumno que dijo recién que debía haberse reclamado $10.000. ¿Por qué? Porque en realidad ahí sí yo voy a tomar en cuenta cuándo fue el vencimiento de esa primer cuota y voy a decir, bueno, reclamo esa suma de dinero de $10.000 cuando venza la primer cuota, que sería el saldo de capital adeudado. ¿Está claro eso? Tengo una pregunta, profesor. Sí, claro. Que a mí me hacía ruido, por ejemplo, en donde dice la cláusula la primera, al final, la última oración dice, el presente trae innovación, dejando sin efecto el anterior mutuo. Ya desde un arranque no tendríamos que haber arrancado como que si el capital fuera ese de 10.751. No. Es que vos partís de ese capital diciéndole, el señor debía 10.751. Lo hacés, ¿sabés para qué? Para que no el día de mañana no te digan que vos decís, trae innovación, quiere decir que este es un instrumento nuevo y una deuda que nace de ese instrumento. Por eso, pero de ahí, con ese capital, digamos, ya capitalizó los intereses del anterior mutuo, pero arranca siendo solo capital, y a partir de ahí genera nuevos intereses, ¿no? Claro. Perfecto. Esto es lo importante, porque ahí lo que vos estás dejando en claro que este es un nuevo, digamos, una nueva deuda que nace a partir de un nuevo instrumento que es este. Perfecto, gracias. El tema, fíjense, tomando en consideración esto, ¿por qué uno hace este tipo de trabajos? Porque yo digo, bueno, me debes de 10.751. Si me hubiera pagado el anticipo el 6 de abril, como dice ahí, y el saldo restante que empieza a pagar en 24 cuotas mensuales iguales consecutivas, venciendo el 1 de mayo, si me pagó el anticipo, yo voy a reclamar, en vez de 10.751, 10.000, con fecha, ¿qué fecha es la mora? La primera vencida el 10 de mayo. Entonces voy a reclamarle $10.000 en el juicio ejecutivo, cuya mora, que esto es importante que lo pongan cuando ustedes reclaman en la demanda, porque yo estuve mirando ahí uno de los trabajos que me enviaron, que nos enviaron, y si bien decía la que chica era Cedola, José. Cedola. No decía Agustina Cedola. Cuando había acaecido la mora. Agustina, no sé si estás en la clase. Bueno, una pena que no esté, porque ahí justamente el doctor, habíamos charlado sobre ese trabajo, mirándolos, y habíamos visto que no surgía claramente la fecha de la mora. Por otro lado, que le recalcamos que siendo un título completo, debió pedir una medida cautelar, porque siempre recuerden algo en el ejercicio profesional. Más allá de que estos son juicios fáciles, que tenemos un título ejecutivo y que no es un pleito que va a tener complicaciones, en realidad al cliente no le importa si la demanda nuestra es la mejor del mundo, si la letra que elegimos queda hermosa cuando hicimos la demanda, sino que lo que le interesa es cobrar.
Y la realidad es que acá uno tiene que hacer mucho hincapié en este tipo de demandas, en trabajar siempre la parte de la cautelar. ¿Por qué? Porque es lo que en definitiva va a generar el cobro del crédito. Y esto es fundamental. Entonces, le voy a dedicar tiempo y obviamente que voy a trabar una medida cautelar buena en la medida de la información que me dé mi cliente acerca del patrimonio del deudor. ¿Por qué? Porque la verdad es que acá tenemos que recuperar el crédito que otorgó nuestro cliente y que ha sido incumplido. Por eso, cuando ustedes trabajan este tipo de demandas, sí, está bien, obviamente, lo primero que analizo es el título que me trajo mi cliente, pero después tengo que trabajar muy bien el tema de la cautelar. Aprovechando que tengo un título ejecutivo completo, obviamente, trabar una medida cautelar preventiva. Y esto es fundamental. Que haga yo la mejor demanda no tiene sentido. Por eso muchas veces cuando uno analiza este tipo de situaciones en el ejercicio profesional, lo que observa es que el cliente otorgó mal el crédito. ¿Por qué? Porque el individuo, primero, no analizó la capacidad de pago del cliente, del deudor. Y en segundo lugar, tampoco tuvo la previsión de analizar la capacidad patrimonial del deudor para hacer frente al pago del crédito cuando no tenga esa solvencia para atender. Yo tengo una duda, profe. Sí. Respecto al embargo, en el material que está subido al campus hay una referencia a un embargo solicitado a partir de un título completo, donde más allá de eso solicita, lo hace referencia previa contracautela juratoria. En tanto de que es un título completo, ¿es necesario ofrecer igual caución juratoria? A ver. Dos cosas, Luciano. A ver, perdón, José. Dos cosas. Primero, para lo que estaba diciendo el doctor del Cerro. ¿Se acuerdan que el viernes pasado, en la primer clase práctica, surgió el tema de las medidas cautelares y dijimos que si bien todavía no habíamos visto el tema, era necesario e indispensable que ustedes sepan que al momento de iniciar una ejecución, sea de un título completo o incompleto, corresponde pedir una medida cautelar. Si el título es incompleto y hay que utilizar la preparación de vía, habrá una forma, que es por la información sumaria, declaración de los testigos, para acreditar la verosimilitud y el peligro en la demora. Y si fuera completo, también hay que pedirla con más razón porque se la van a otorgar automáticamente hacer el título completo y no preparar una vía o una información sumaria si es incompleto. ¿Por qué? Porque yo también lo repetí, ¿se acuerdan esta semana cuando hablamos de los títulos ejecutivos que estuvimos analizando? La importancia que reviste para el cliente de ustedes, que ustedes no le digan, mira, ya dictaron sentencia, fue a tu favor. Ah, ¿y cuándo mi crédito lo voy a recuperar? ¿Cuándo? Ah, vos sabés que, mirá, voy a ver si puedo pretender lograr una cautelar. Y yo, ¿se acuerdan que les dije, todos los domingos ustedes se van a acordar de su abogado porque van a tener la copia de la sentencia en el quincho y no va a hacer nada? ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer el abogado en los procesos ejecutivos, ni bien se arranca con el proceso, a pedir una medida cautelar porque es un recupero rápido del crédito y no estar a que se dicte la sentencia, porque la sentencia no hace cosas jugadas en sentido material, no me va a declarar ningún derecho, me va a hacer lugar o no a la acción ejecutiva. Con respecto a lo que vos decías, Luciano, el tema es, la caución, antes depende del acreedor y demás, pero hoy por hoy se está solicitando una caución juratoria, que en algunos casos, cuando son entidades financieras públicas, solamente se da bajo responsabilidad, no priva caución juratoria. Si son entidades privadas o personas físicas, se le requiere caución juratoria. Ahora, también puede ser que el deudor, al momento de notificarse la medida cautelar, pueda solicitar
que por el perjuicio que le puede irrogar el dictado de esa cautelar, solicite una caución real. Y ahí hay que dar un traslado y después resolver si corresponde mantener la caución juratoria o, en su caso, modificar esa caución juratoria por una caución real. Ahora entendí. La primera... el tema es así. José, Siempre perdón, tengan en la cuenta- primera parte... No, que la primera parte lo expliqué porque justo vos tuviste que salir del Zoom el viernes pasado y hubo un tema que era interesante que tal vez en esta demanda, por más que no hayamos visto el tema, que traten de ver de qué manera poder introducir una cautelar, que después iba a ser corregida porque todavía el tema no se ha dado, pero era necesario que soliciten. Pero pensemos algo en ejercicio práctico. Estamos hablando de que son procesos rápidos de cobro. O sea que ¿cuál es el objetivo principal que tenemos en cuenta? Es cobrar un título ejecutivo. El principio general que emana del Código Civil, y en esto nos adelantamos un poco al tema, que hoy está expresamente contemplado, es el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Lo que vamos a tener en cuenta en los procesos es que es cierto, cuando yo trago una medida cautelar, vieron que hay 3 requisitos que los estudiamos en derecho procesal: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela, ¿verdad? Estos eran los 3 requisitos para que yo pueda anticipar qué es esto, qué es trabar un embargo, agredir el patrimonio del deudor. ¿Antes de qué? Y antes de que tenga una sentencia que lo condene. Anticipadamente yo agredo el patrimonio. En un proceso de conocimiento, en general, voy por la vía, tengo situaciones que el mismo Código Procesal contempla que yo puedo pedir el embargo preventivo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando hablábamos de rebeldía? Si hay rebeldía, yo tengo derecho a pedir un embargo. ¿Y por qué? Y porque hay un silencio del deudor que no contestó la demanda. Entonces, ese silencio puede ser interpretado como que el actor tiene derecho y tiene razón. Por lo tanto, entonces el código interpreta que frente a la rebeldía uno puede pedir una medida cautelar. Otros supuestos que contempla el código mismo. Tengo una sentencia de primera instancia no firme. Bueno, pero ya hay un reconocimiento del derecho por parte de una sentencia. Por lo tanto, puedo pedir una medida cautelar. Cuando yo lo pienso dentro del proceso ejecutivo, digo, bueno, este juicio ejecutivo nace de un título que legalmente porta un crédito. ¿Comprenden? Entonces, por eso, la ley presume que hay una verosimilitud en el derecho del actor que porta un crédito. A partir de ahí, si el título es completo, yo puedo pedir la medida cautelar preventiva. Acuérdense también, cuando estudiaron Derecho Procesal, que el principio en materia de contracautela. ¿Contracautela qué es? Si yo le causo perjuicio al deudor, cuando le trago una medida cautelar, él tiene la forma de hacer valer un daños y perjuicios contra aquel que provocó la cautela. Y tiene una forma de resguardarse. Siempre acuérdense que el principio general en materia de contracautela es la real. Es decir, ¿qué es una contracautela real? Que aquel que pide la medida cautelar debe otorgar un bien embargo, ya sea un inmueble propio, o un automotor propio, o una suma de dinero que va a depositar en el expediente. Eso es contracautela real. Las excepciones, ¿cuáles son? La contracautela personal. ¿Cuál es la contracautela personal? Que yo diga, voy a otorgar la fianza de una persona de notoria solvencia como el doctor Casas. Entonces viene Casas, digo, ofrezco la fianza personal de Casas. Viene Casas a mi expediente y firma que se hace responsable de la macana que haga el doctor del Cerro como acreedor. ¿Entienden? Si del Cerro trabó mal la cautelar y el día de mañana vamos a hacerlo responsable, quien va a pagar es este fiador Casas que tiene mucha plata, porque así como lo ven, tiene mucha plata Casas. ¿Me entienden?
Y en sujetos de notoria solvencia, por ejemplo, Casas le dijo recién, un banco. ¿Para qué le voy a pedir al banco que me otorgue una caución real o una caución o me ofrezca un fiador? Como es un sujeto de notoria solvencia, entonces basta con que otorgue una caución personal. Es decir, que se hace responder una simple manifestación, que en realidad no quita ni agrega nada. Por eso van a ver ustedes en el ejercicio profesional, cuando ustedes piden como acreedor en base a un título de crédito el embargo preventivo, el mismo juez le dice que se otorga ese embargo preventivo en base a ese título completo y que se entiende que con ese pedido ya otorgan la fianza personal para que les otorguen la medida cautelar. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué hacíamos? En general, ¿qué hacíamos nosotros cuando pedíamos un embargo preventivo y nos otorgaban el embargo preventivo y la bajo caución personal? Íbamos al juzgado en este trabajo y venía el empleado y digo, vengo a otorgar, soy del Cerro, sí, vengo a otorgar una caución personal. Agarraban un sello, esos grandes, metían, y que el día de la fecha comparece del Cerro y que en nombre de su mandante se hace responsable por la medida cautelar. En realidad, la cautela personal no agrega nada a la propia responsabilidad personal de aquel que pide la cautela. Siempre acuérdense, el principio general, cautela real. A mayor verosimilitud del derecho, obviamente, la exigencia siempre de la cautela es menor. ¿Está claro? Cuando yo tengo un título ejecutivo completo, parto de que la ley le reconoce a ese título, ya porque lo otorgaron las partes, que porta un crédito. ¿Entienden? Entonces, a partir de ahí es que se otorga la cautelar y a partir de ese título es que se exige solamente obviamente, una caución personal. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Se escucha. Yo mandé mi trabajo práctico y me lo corrigieron, por ahí es volver un poco en el tema, pero no sé si entendí bien por el tema de la corrección, que yo pedí una medida cautelar y en la corrección me pusieron que el escrito estaba bien. Entiendo que como consecuencia de lo que se habló en clase se agregó la cautelar aunque no se pedía. Y yo acabo de entender de lo que dijeron recién, era que en todos los casos se pide medida cautelar, si es incompleto con... A ver, siempre, a ver, uno establece pautas. Está muy bien que hayas pedido la cautelar, no sé quién es la que me está hablando. Sí. Catalina. Está bien. Sí, lo corrigió Matías. Lo corrigió Matías, José. Sí, sí, sí. No importa, pero a ver, lo importante es que si pediste la cautelar no está mal. Al contrario, desde mi punto de vista, sigo insistiendo, el éxito de nuestra demanda depende de la cautelar. Capaz yo puedo hacer una demanda que en los hechos diga, acompaño cheque librado por el señor fulano, lo presenté al cobro, lo rechazaron, pido que lo condenen al pago del cheque. La fecha de la mora surge del cheque, todo lo demás. Y después me dedico a redactar un punto donde voy a pedir una medida cautelar contra este señor, y esa medida cautelar encima la voy a pedir con algunos elementos más para asegurar el crédito. Por ejemplo, una medida cautelar sobre un automotor y le voy a decir, bueno, tratándose de un bien sujeto a riesgos, además, señor juez, como es un automotor y el señor lo usa para andar por la calle y no sé si tiene seguro, además deme la cautelar y además secuéstrele el automotor. Porque tratándose de un locomóvil, como es un bien sujeto a riesgos, quiero que además lo desapodere. ¿Me comprenden? Es decir, trabajo mucho más la cautelar. Total, el título era tan simple que ¿cuánto puedo discutir? ¿Cuánto puedo explicarle al juez de un cheque? Digo, mire, el cheque lo libró fulano, lo libró Casas, presenté al cobro, fue rechazado y surge la suma que reclamo. Punto. ¿Cuánto me llevó redactar ese punto antecedente de escribir un cheque? Nada. 5 renglones. Ahora, la cautelar, como voy a trabajar una cautelar y además voy a pedir una medida más de aseguramiento, seguramente la refuerce en la redacción.
Profesor, tengo una pregunta. Exacto. Perdón, un segundito, ya estoy. Lo que decía el doctor del Cerro, sí, porque yo lo vi el trabajo, empecé a ver los trabajos y había visto que se lo había corregido Mati, pero yo lo que le quería decir y agregar a Catalina, ahí en el trabajo, en la devolución, que estaba bien porque venían varios que no habían pedido cautelares, ella por lo menos pidió la cautelar, eso es muy importante, y le iba a poner que al momento de que veamos cautelares, después ella modifique la redacción, porque era muy escueto. Pero estuvo muy bien, Catalina, el hecho de que vos entendiste de solicitar una cautelar. Yo lo vuelvo a repetir, si inician un proceso ejecutivo, sea título completo o incompleto, la cautelar tiene que estar pedida porque es la forma del recupero rápido del crédito. Lautaro, ahora sí, perdone, pero quería aclarar eso para que quede... No, perfecto. Era sencillo, quería preguntar, cuando pedimos la cautelar, ¿la pedimos por el monto reclamado o simplemente que se trae una medida cautelar, digamos, el embargo de los bienes del deudor y que queda a libre disposición, digamos, del juez? ¿Cómo es en el escrito, digamos? No, bueno, me si parece... vos tenés identificado un bien del deudor, pedís el embargo directamente de ese bien. ¿Ok? Es decir, a ver, piensa en una cosa. Si yo voy a embargar hoy a lo del doctor del Cerro, entro a la casa y digo, ¿qué puedo embargar? ¿Un equipo de música, televisores, los sillones? No, porque ya estamos en tema de discusión de si son embargables o no. Miremos el 219, los bienes necesarios para el deudor y su familia. Puedo llegar, pensemos en este convenio pago, $10.000. $10.000 hoy son, a valor blue, por llamarlo de alguna manera, son 1.300.000 pesos. ¿Cuántos bienes le voy a embargar a Del Cerro? ¿Voy a encontrar bienes en la casa que sean embargables por ese valor? Seguramente no, salvo que le encuentre un auto adentro del garage o que yo sepa. Si yo sé que tiene Del Cerro un auto, voy a tratar de averiguar los datos del auto y voy a trabajar en un registro automotor. Y después, le voy a decir, y además, juez, ahora deme el secuestro. A eso voy yo, Lautaro. Es decir, hay todo un trabajo previo. ¿Por qué? Porque muchas veces voy a decir, y le pido la inhibición, total, pero la inhibición no te agrega nada. La inhibición la vas a pedir cuando vos sabés que por ahí, desconociendo si tiene algo, lo podés llegar a jorobar. Porque una inhibición, por ejemplo, trabar en un registro automotor, vos tenés que trabarla, a diferencia de lo que puede hacer la FIP, la vas a tener que trabar en todos los registros automotores que hay en Mar del Plata para poder trabar una medida cautelar, para poder afectarle un automotor. No sé, Santiago, cuántos registros automotor, por ahí vos sabés, a mi ahijado le estoy hablando, Santiaguito Luciano, cuántos registros automotores tiene Balcarce. No sé si tiene 2 o 3. Uno creo que tiene, uno solo. Fíjate, en Balcarce sería muy fácil jorobar a un deudor para trabarle el auto. Pero en Mar del Plata tenés que gastar un montón de dinero y trabar esta medida cautelar en todos los registros. No sirve. Entonces, por eso es tan importante. Sí, Fabián, te escuchamos. No, Santiago, le quería preguntar a Santiago que si vas a lo del doctor del Cerro, si estamos hablando de $1.000.000 de pesos, ahí tenés una casaca número 1, que fue la que atajó acá en Mar del Plata frente al Club Atlético River Plate, ¿no? Saliste con la 1 en la espalda. Esa ya vale $500.000. Y después tiene la otra, que estamos hablando de $500.000 pesos, Santiago, tampoco te agrandés, que es una que tiene una banda roja en el medio. En cambio, si vienen acá a casa, creo que yo tengo una firmada por Carlitos Tevez y otro más, que estamos, por eso del Cerro decía, con mucha plata. Está más o menos en $10.000.000 de pesos. Pero la del Cerro, te digo, de la casaca número 1, te puedo asegurar que había que haberlo visto atajar volando de palo a palo, Y vamos a poner un poquito de ritmo, muchachos. O no, te reís porque sabés que de palo a palo volaba. Profe. Bueno. Sí, claro. En la práctica, entonces, uno antes de demandar debería ver
pedir a los registros que informen si sobre tal persona existe bienes inmuebles registrales o bienes muebles registrales, y ya sabiendo eso, pedir el embargo sobre ese bien puntual en la demanda, y adjuntar la constancia en el registro, donde surge que el titular del dominio es tal persona a quien vos demandás. ¿Sería así, como una diligencia preliminar antes de la demanda? No, no es una diligencia preliminar. No, no es como una diligencia del como 323. una diligencia. No, parecido, digamos, No, a eso pero me tampoco refiero. es porque... No, yo te diría que eso es diligencia, no es diligencia preliminar. Técnicamente una diligencia preliminar, vos las utilizás generalmente, acordate en los procesos de conocimiento, porque te falta algún elemento para constituir válidamente Claro, una relación sí. procesal. Pero como algo Este previo. tipo de informes, digamos, vos podés sacar un índice de titularidad en el registro de la propiedad de inmueble, que lo pedís, que ahí te va a indicar por el número, por el nombre y por el número de documento si esa persona tiene bienes a su nombre. ¿Sí? Entonces, obviamente que eso depende de la información que te brinde tu cliente a los fines de poder trabar un embargo de la mejor manera. Lo primero que le vas a preguntar en la entrevista, bueno, este hombre tiene auto, sabe si el auto está a su nombre, es decir, tenés muchas formas de determinar, o por lo menos saber para buscar dónde existen bienes de este deudor. Porque, por ejemplo, no sé si saben, los registros automotores en Mar del Plata están en directa, digamos, se anotan los bienes en el registro automotor de acuerdo a tu domicilio. Yo, por ejemplo, por mi domicilio en el documento, soy del registro número tanto. Entonces, yo, si quiero saber si alguien tiene un bien, le pediré un oficio o dirigiré un oficio a ese registro que es el domicilio del deudor. No Me voy a existe un desconectar registro un minuto a ver si puedo solucionar un tema. Sí, Rocío, me desconecto un minuto, los dejo con Casas porque quiero ver si puedo solucionar el problema del micrófono que tengo en la computadora, porque ahora estoy con un teléfono y me molesta. Te dejo a vos, Fabián. Rocío. Sí, No, soy ignorante en la cuestión. Pensé que existía un registro automotor de la provincia de Buenos Aires. Pues yo, por ejemplo, en el trabajo puse en la medida cautelar que había averiguado esa información del registro automotor de la provincia. Se ve que no funciona así. Claro, no hay un registro provincial de lo que es el registro de propiedad inmueble. Ajá. En cada sección tenés un registro de propiedad automotor. O sea que tendría que librar un montón, o sea, tendría que hacer un montón de diligencias para averiguar eso. Sí, Si tiene un pero... auto. Sí, y sí, por eso cuando... ¿Dónde está? Luciano, yo entendí lo que apuntó Luciano. Está bien, no es diligencia preliminar. La diligencia preliminar se da en un proceso para dije que era determinar eso, algún algo dato que te falta una acción. No dije eso. Se lo digo claro para que lo entiendan. Es diligencias que se hacen preparatorias a los efectos de destrabar aquellas cuestiones que yo o no tengo en claro o me faltan saber. Acá lo que más hay que hacer es un tipo de investigación. A ver, ¿dónde vive? El domicilio tiene que estar, el auto registrado, si está a nombre de él, en tal número, porque acá están divididos por, como decía muy bien José, por el domicilio, y ahí tenés la posibilidad. Si se trata de un inmueble, pueden solicitar informes al registro, al colegio de escribanos, que están 24, 48, 72, o lo más rápido posible, que es en el día, pero por supuesto que son distintos los costos para solicitar. No es lo mismo 72 horas que al momento. Es mucha la diferencia. Pero siempre es interesante determinar una medida que vaya respecto de un bien. Como muy bien también dijo José, si bien el Código de Procedimientos cuando me habla de inhibición, tengo que solicitarla advirtiendo que desconozco bienes, la inhibición general
va a servir para algún momento determinado en que el deudor o vaya a recibir una herencia, ustedes sepan que va a realizar una operación donde yo voy con esa inhibición y hasta tanto a mí no me arregle, yo no se la levanto. Hablando claro y preciso. Disculpe, doctor, las medidas complementaria cautelares al embargo son medidas que tienden a poder lograr un resultado satisfactorio al momento de dictado de la sentencia. Es resguardar el patrimonio del deudor para que ustedes puedan, como acreedores, pronto cobrar. Puede ser, si es un embargo de haberes, van a tener el dinero en efectivo, pero ¿qué hay que hacer? Una liquidación. Es decir, ¿qué corresponde a capital? ¿Qué corresponde a intereses y qué corresponde a gastos? Y no tengo que subastar nada. Ahora, si tengo un bien mueble, o un bien mueble registrable, o un bien inmueble, no voy a poder realizarlo sin previa subasta judicial. A veces lo más efectivo es el embargo de haberes o el embargo sobre alguna suma. Yo sé que el demandado tiene depositado en el Banco Provincia, sucursal Centro, una caja de ahorro donde tiene tanta plata, una cuenta corriente con tanta plata. Pido el embargo o los haberes. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es plata líquida que al momento de que yo sepa está embargado, haya sentencia dictada, con la liquidación correspondiente que se formule y se apruebe, voy a poder cobrar. También hay que decir algo, y esto es importante, ya lo deben saber ustedes, y esto al cliente hay que decírselo. A veces no van a cobrar primero su cliente. ¿Por qué? Porque hay un orden de preferencia para el cobro. ¿Quién va a cobrar primero? El primero en el tiempo. Los hipotecarios. Hipotecario que tenga algún rango No, de chicos. No, El abogado también. Gisela, está bien lo que estás diciendo, pero pará. Los gastos de justicia. Los gastos de justicia, por lo tanto hay que decirle al cliente, Carlitos, mirá, está el dinero, a vos te deben 100.000, hay embargados 70.000, voy a pedir la liquidación. La liquidación me va a determinar qué es y cómo está compuesta la deuda. Vuelvo a repetir, capital, los intereses desde la mora hasta el momento que yo practique la liquidación, y los intereses van a estar dados por la tasa que fije la sentencia, más los gastos del proceso. Pero los gastos del proceso, como bien decía Gisela, son privilegiados. Sí, estoy en el primer rango, con lo cual hay que decirle al cliente, Carlitos, mirá, como los gastos del proceso, los honorarios lo conforman, primero cobro yo. Después podrás cobrar vos, siempre y cuando no haya otro acreedor preferente a vos. Ahí empieza a jugar, Gisela, el tema de los privilegios. Con lo cual hay que ser claro y preciso con el cliente. No es que tengo un bien, se subasta y ya él va a cobrar primero. Carlitos, te lo tengo que decir. Eso téngalo en cuenta. Igualmente no se apuren, lo vamos a ver. Recién estamos con títulos ejecutivos, falta para la sentencia. Pero para que tengan un panorama claro del proceso, el inicio, una sentencia, pero para que cuando llegue la sentencia, yo tengo que tener un embargo, una medida cautelar que favorezca el resguardo de mi crédito. ¿De qué sirve decirle al cliente, dictaron sentencia, se hizo lugar a tu planteo y a tu pretensión? Ay, ¿cuándo cobro? Y sabés que todavía no pedí ninguna medida, no sirve de nada. Es un panfleto la sentencia ejecutiva, es un formulario, y tu cliente quiere la reparación de la restitución del dinero que prestó. Por eso es muy importante. Y otra cosa, que también lo dijo José,
pero para que se entienda, pero no para solamente un proceso ejecutivo, chicos, sino para todo tipo de procesos donde puedan solicitar cautelares. Siempre tengan en consideración que sean complementarias. Por ejemplo, embargué un cuadro de Quinquela Martín. Bien, lo embargué, fue el oficial de justicia, embargó, dejó constancia. Yo no pedí el secuestro. ¿Qué es lo que pasó? Cuando quiero hacer efectivo para la realización en subasta de ese cuadro, el cuadro no está por ningún lado. Porque no tuvo la precisión de completar la medida que solicité. Embargo, con un secuestro, como muchas veces pasan con los automotores. Embargo, pedí el secuestro, porque es un cheque rechazado por falta de fondos. Se entiende que puede haber una estafa por parte del deudor. Aparte les voy a decir algo. Yo soy deudor. Sé que hay un proceso judicial y que me traban el embargo. ¿Ustedes se creen que yo me voy a preocupar en seguir pagando el seguro? Tengo las 4 gomas que están desutilizadas. ¿Las voy a cambiar? Si yo voy a decir, en 3 meses me lo subastan. Se rompió una puerta. Rompo las otras 3, y total ya deja de ser mío. Entonces, lo que hay que hacer es que el acreedor solicite embargo con el secuestro. ¿Por qué? Porque voy a preservarse bien. No sea cosa que cuando llega el momento de subastar, lo que pueda subastar únicamente no es el auto, sino que sean las patentes del auto, porque el auto no quedó nada. Yo tengo que resguardar el crédito de mi cliente. Por lo tanto, si pido un embargo de un automotor y si da pie, porque hay actitudes del demandado que pueden rozar lo que es evidentemente una estafa o actitudes fraudulentas, tengo que preservar el crédito. ¿Qué voy a hacer? Voy a complementar con otra cautelar. Por ejemplo, muchas veces también piden el tema del embargo del inmueble. ¿Y no pediste provisión de contratar? Ah, no. Ah, mirá qué bien. ¿Embargaste el inmueble? Sí. Cuando se va a subastar, tenés un contrato de 20 años. O lo más práctico, doctor, embargar el sueldo, si es un trabajador en blanco. O lo más práctico, embargar el salario o el sueldo si es un trabajador en blanco, que a veces se pasa por alto eso. Bueno, lástima que no está José, porque te lo va a decir también el que ha sido abogado de entidades bancarias. Los bancos hoy no quieren el tema de embargar inmuebles y demás. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, los bancos ya saben de antemano, ni bien arranca el año, qué pérdidas tienen, porque saben qué clientes no van a abonar lo que se está deudando. En segundo lugar, ¿qué es lo que interesa? Embargo de haberes. ¿Fue Miguel el que habló? ¿Qué dijo? Perdón. Sí, Miguel. doctor, embargo de haberes, Miguel, sí. Embargo de haberes, ¿sabés por qué? Porque es dinero líquido que va ingresando a una cuenta del expediente y cuando vos tengas la sentencia, vuelvo a repetir, fíjense lo que habla de liquidación, 506, 598, se va a hacer una liquidación, capital, intereses y gastos. Pero y ahí... ¿Cómo? Perdón, pero el haber tiene un límite del 20%, acá son $10.000, te conviene ir a buscar una casa, no un haber. Sí, depende del crédito. Yo lo que te estoy diciendo, Luciano, que en montos, porque esperá, vamos a tocar, ¿estás sentado vos? Sí, Luciano. Sí. ¿Estás sentado? Sí. Bien, Claro, los piecitos en la tierra, no volemos. Ojalá a todos les toquen, no una ejecución de $10.000, de $1.000.000. Pero el primer golpecito en la puerta, doctor, mire usted que es vecino y tiene cara de simpático. A mí me firmó un pagaré de 200 pesos y no me lo pagó.
¿Puedo hacer algo? Sí. Le decís 2 palabras. Perdiste o te arremangás y le querés cobrar los 200 pesos. Yo lo que digo es, en una deuda común, de dinero común, que muchas veces en el tráfico diario es eso, te va a convenir más un embargo de haberes, por supuesto. Pero los bancos, con el tema de la tarjeta de crédito, les importa más que los deudores sean que tengan un capital dado por un trabajo, porque no les interesa subastar, porque es todo un gasto impresionante de dinero, porque tenés que publicar edictos, la publicación, todo lo que es la propaganda, entonces, ¿qué me conviene? Que tenga un empleo y yo le trabo el embargo, porque yo también lo tengo conocido donde trabaja, porque está en el contrato. ¿Se entiende? Siempre que, si es un monto como que vos decís, más vale que tiene que haber inmuebles, porque eso sí te puede llegar a garantizar, y te vuelvo a repetir que tenés que decirle, tiene que decir al cliente, Cachito, perdón, no vas a cobrar primero, porque primero están mis honorarios, me vas a matar, pero están mis honorarios, lo del escribano que intervino en el proceso, lo del martillero, y después, claro, fíjate que vos tenés una hipoteca. Sí, yo soy acreedor hipotecario. Bien, pero ¿sabés qué pasa? Había expensas adeudadas con antelación a la constitución de la hipoteca y había impuestos, tasas y servicios con antelación a la hipoteca que constituiste, con lo cual van a cobrar ellos primero. Ah, después vengo yo. Sí, siempre y cuando que no aparezca previo a vos otra hipoteca anterior. Entonces va a haber expensas y impuestos de la primera hipoteca, expensas e impuestos de la posteriores a la primera hipoteca, después tendrás expensas e impuestos a la segunda y de ahí venís vos. Alimentos incluso, pues. También. ¿Y qué pasa? ¿Y cuándo cobro? Y lamentablemente vas a tener que buscar otro bien para subastar. Por eso es interesante compartir temas para que nos vayamos abriendo la cabeza. A veces, cuando yo veo que a mí me deben $10.000 y hay otra deuda que yo sé que él tiene y me hacen saber tal deuda, yo digo, espera, yo que a mí me debe $10.000, al otro le debe 100.000 y hay una deuda, ¿y qué voy a subastar yo? Yo voy a pagar los edictos, el martillero. Esperá, sacá el piecito del acelerador, dejá que subaste el otro. Y si subasta el otro, yo voy despacito y digo, señores, por la duda, les digo que cuando me toque, estoy, pero no gastés vos, que a vos te deben 10.000, y se subaste en tu expediente el que tiene una deuda mayor que vos, porque le estás haciendo todo el trabajito al otro. Te vas a decir, gracias a vos cobré. Ni siquiera intimé de pago, gracias a vos cobré. ¿Y vos qué vas a hacer? Pito catalán. Entonces, siempre hay que ver esto. ¿Corresponde subastar? Sí, pero hay que ver en qué condiciones y si vos tenés preferencia. Y siempre ser con el cliente preciso y concreto, porque también habla de la ética profesional. Cachito, vos no vas a cobrar ahora, esperá, venís número 4 en el cobro, porque eso también ayuda a que nuestro cliente después nos tenga confianza. Nos llevó una deuda de 200 pesos, Luciano, pero después, ¿sabés qué dice? Vos sabés que el doctor Luciano Orozco te atiende y empieza a caer gente. Y después te traen la sucesión de Diego Armando Fútbol, ¿entendés? Entonces vos, a medida, porque es eso también, chicos, la ética profesional, la adecuación, si soy serio en lo que hago y trabajo, me va a traer más. Nunca dejen de pensar en esto. Tomá el cobro ejecutivo de 200 pesos, porque atrás de ese va a venir más. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguna otra cuestión? Sí, Santiaguito. Tengo una, profesor. Sí. En el caso de que no tenga ni bienes muebles ni inmuebles,
que esté seco el deudor. En ese caso, ¿qué tenés que hacer? ¿Una inhibición general de bienes y esperar que herede algo? Claro. ¿O no tenés muchas opciones? Mirá, no, ahí tenés que plantear la inhibición general de bienes porque no tenés, desconocés si tiene bienes inmuebles o bienes muebles o bienes muebles registrables. Desconocés. O otras veces, evidentemente, hiciste un rastreo en los distintos registros, no tiene nada. Bien, ¿qué vas a pedir? La inhibición general. A los 5 años hay que reescribir. ¿Por qué vas a pedir la inhibición general? Porque es una medida que vos la tenés ahí. Si él, por ejemplo, es heredero y va a recibir una herencia, estás acá, pará, escúchame, vos no podés recibir nada, no te voy a permitir esto, lo otro, hay una inhibición. Si vos querés percibir, pagame y yo solicito el levantamiento de esa cautelar inhibición general. Lo otro es, sé que está por vender una casa, pero no me da el tiempo ahora para cambiar la medida cautelar. Voy a solicitar con urgencia, yo tengo la inhibición general, solicitar al juez que traiga un embargo sobre las sumas que vas a percibir de esa compraventa y que el oficio vaya al escribano y que tome nota y el momento que se le entrega el dinero de esa venta a mi deudor, el escribano retenga y deposite en una cuenta de autos. Siempre la inhibición me va a dar pie para poder tener ahí al deudor y saber que si necesita alguna realización de algún bien o percibir, por ejemplo, como te decía, una herencia, siempre va a estar ahí. Ah, vos querés que te levante la inhibición, pagame. Lo que pasa, y esto hay que tener muy en cuenta, muchas veces ustedes ven, sobre todo son los bancos oficiales, que solicitan, y los bancos privados también, no es porque sean oficiales, sino las entidades financieras y bancarias, te piden el embargo de 5 inmuebles y la deuda son 105.000 pesos. Yo le voy a dar 5 trabas de embargo sobre los... No. Primero y principal, doy, previo a la medida cautelar, determine cuál de los bienes desea embargar. Los 5 no. Con el resultado del embargo que se realice, si vemos que ese inmueble que ahora se embarga, tiene a su vez 5 embargos anteriores, te va a decir, su señoría, tiene 5 embargos, yo no cobro más. Solicito que se trabe embargo sobre otro bien inmueble, pero jamás podríamos trabar por 105.000 pesos la petición de los 5 embargos sobre los 5 inmuebles del deudor. Porque si no, evidentemente, ya la medida cautelar pierde su naturaleza como medida de seguridad para el día de mañana asegurar el cobro del crédito y se transforma en una coerción. Lo que estás haciendo vos es, no me pagaste, te embargo todo y vas a tener que venir al pie. Entonces, sería como eso un no abuso del puede... derecho, doctor. Exactamente. Estaríamos ante una medida lesiva que lesiona el derecho. Y por supuesto. Y en eso está la facultad que tenemos los jueces de modificar o decir, por ejemplo, si hay una medida que no está adecuadamente para dictarla, porque vemos que no está debidamente dada la verosimilitud y demás, por ejemplo, un embargo más un secuestro, pero sí para dictar una anotación de litis, por lo menos para que tenga una medida dictada, el juez de oficio lo puede hacer esa modificación. Después tendrá que mejorar el accionante a los efectos de robustecer tanto la verosimilitud como el peligro en la demora. Entonces, lo más importante es que no hay que usarlo como medio de coerción la medida cautelar, sino como medio de garantizar el cobro del crédito que se está reclamando. Profe, en la pregunta. ¿Se puede una inhibición automotor y una inhibición del inmueble, como hace, por ejemplo, la FIP? Las dos cosas. No, un embargo, no una inhibición de automotor. Sí. No, es la traba
No, inhibición general de bienes te pide la AFIP. El embargo se realiza sobre bienes, tanto muebles como muebles registrables e inmuebles. Y la inhibición general es, como desconozco bienes, solicito inhibición general de gravar bienes o de poder yo tener la disponibilidad en ese aspecto de los bienes. Inhibición general de bienes. Pero una consulta, si un vehículo, un automotor embargado, con la conformidad del comprador, se puede vender libremente. A ver. ¿Cómo? A ver, ¿quién me hizo la pregunta? Si se traba un embargo sobre un vehículo automotor. Está bien, el embargo no te prohíbe a vos la transferencia. Lo que sí, aquel que compra tiene que saber que el bien está embargado, pues si no es leonato. Cuando vos Por vendés. eso lo cobra más barato. No, claro, se también. manifiesta en el título. Sí, ahí, sí, pero. Ahí se genera toda una discusión que ha tenido distintas resoluciones en materia jurisprudencial. Es si aquel que compra con un embargo asume la totalidad de la deuda proveniente de una liquidación o hasta el monto por el cual se trabó la cautelar. Claro, tal cual. ¿Entienden el Pero tema? aparte del embargo, se puede pedir una prohibición de transferencia, ¿verdad? Vos podés complementar la medida, si querés, siempre vos podés tomar distintas medidas cautelares. Recién justamente hablaban ustedes, ante la insuficiencia del embargo, si pido una inhibición general de bienes. Vos podés pedirle a Casas, mire, yo tengo un crédito de $10.000, le embargué un automotor Fiat Palio modelo 95 que vale de acuerdo a la plaza, mire, acá le traigo una página que vale 200.000 pesos. Desconozco otros bienes del deudor, trábele una inhibición general de bienes en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. ¿Con eso qué lográs? Bueno, por un lado, afectar un bien, y por el otro, una medida complementaria que, frente a la eventualidad de que este individuo tenga algún bien inmueble o sea titular de derechos que requieran para la cesión pedir un certificado de anotaciones personales, estás garantizando entonces por lo menos asegurarte de que no los va a transferir. Por ejemplo, es muy común ahora en las sucesiones, antes no se pedía, pero ahora sí, el tema de certificados de anotaciones personales para saber si los herederos no cedieron los derechos. Si un heredero titular de derechos quiere cederlos, va a tener que pedirse un certificado de anotaciones personales. Y si está inhibido, no va a poder ceder. Profesor. Ahora, acá en Dolores y en Azul se inhiben a la Dirección Nacional del Registro del Automotor, inhibición general de bienes muebles del automotor, la FIP. Sí, pero la FIP, está bien, pero la FIP tiene esa posibilidad. La FIP tiene esa posibilidad, pero si lo pide un particular, no tiene esa posibilidad. Esa era mi pregunta. Por eso, me acuerdo, digo, temas de experiencia, por ejemplo, viene un cliente que es muy común ver que mucha gente anota bienes, sobre todo el tema de los automotores. Vieron que es muy cara la patente en provincia de Buenos Aires. Entonces, aquellos que por ahí tienen una flota de vehículos porque la utilizan para trabajar, la anotan en Corrientes. Se hacen pasar como que tienen domicilio fiscal en Corrientes y anotan los bienes en Corrientes. Claro, y este sujeto me viene a ver porque tenía precisamente una inhibición general de bienes anotada en un pueblo de Corrientes, no puedo saber, no me acuerdo el nombre, obviamente, un pueblito que tenía registro y él tenía su domicilio ahí, anotaba los bienes ahí. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo me detectó la FIP? Bueno, porque la FIP precisamente tiene esa posibilidad. Si ustedes le piden a Casas, mire, Casas, mande un oficio al registro automotor nacional para que a su vez, como les explicaba hoy, ese registro automotor nacional le envíe un oficio a cada una de las seccionales, Casas va a decir, mire, no hay ninguna norma que lo permita. En cambio, la FIP tiene esa posibilidad. Bueno, de hecho, si ustedes ven el Código
en materia de ejecución fiscal, la provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad y está ordenado en el tema de los juicios de apremio que tramitan ante el contencioso administrativo. Ellos piden cautelares y piden inhibición general de bienes, traba de medida cautelar sobre cuentas corrientes, y ustedes dicen, espere, esto es un exorbitante, esto excede, primero vayan, demuéstreme que no tiene bienes y después trae la inhibición. Sin embargo, se ha aceptado el proceder del fisco de la provincia de Buenos Aires, que desde nuestro punto de vista es totalmente abusivo. Sin embargo, la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata le ha dado legalidad a esa norma de procedimiento. Entonces, no es lo correcto, pero bueno, es una forma de proteger el crédito fiscal, y siempre se dice que se protege el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que cumplir fines sociales, y por lo tanto le damos todo. Y pequeña anécdota para descomprimirnos. ¿Saben por qué cambia el tema de la caducidad de instancia? Antes, nosotros pedíamos la caducidad de instancia, se corría un traslado y se resolvía. Ahora, ¿se acuerdan ustedes la modificación que tuvo el Código Procesal? ¿Cuál es? Que yo pido la caducidad, acuso la caducidad de instancia, y a la otra parte se le da un traslado para que manifieste su intención de continuar. ¿Y eso saben por qué se modificó? Por el fisco. Porque los apoderados fiscales tienen tanta cantidad de juicios que, claro, la forma de proteger al fisco es inventar este nuevo traslado para que entonces el abogado, ¿qué va a hacer? Bueno, este expediente lo vamos a separar y a este expediente le vamos a dar bolilla. ¿Por qué? Porque ya me intimaron una vez, porque eso, acuérdense, es una intimación por una sola vez. Profesor, una consulta. Yo en el trabajo solicité, no había datos, pero solicité un embargo de haberes. Pero me surgió la duda de si además podía trabar otro embargo, por ejemplo, sobre un bien inmueble, sin que sea abusivo, como recién explicaba el doctor Casas, de 5 o 6 inmuebles para una deuda de $10.000. Yo podría, como estrategia, si conozco 2 bienes o un embargo de haberes y un inmueble, trabarlo sobre los 2 y en tal caso que defina el juez. Tiene silenciado el micrófono, profe. ¿Vos querés trabar embargo sobre 2 inmuebles? Quiero saber si se puede. No, sobre un embargo sobre los haberes, y también sé que tiene un inmueble, por ejemplo. ¿Se puede trabar los 2 por este importe de $10.000? Porque no me parece tan abusivo como 5 inmuebles, y en tal caso, a modo de estrategia que el juez defina. Subsidiariamente sería. ¿No? A ver, ¿Tengo que elegir una sola? si yo soy el juez, si vos le pedís, a ver, yo voy a responder como si fuera el juez, y tenemos un juez acá que es Fabián. Yo, si fuera el juez, te voy a decir, no, mire, de acuerdo al monto del crédito reclamado y a la garantía que tiene que tener directamente relación la cautelar con el crédito que usted tiene que cobrar, le voy a dar sobre el bien inmueble, nunca sobre los haberes. O sea Porque que no te olvides, estratégicamente me conviene pedir sobre los haberes, que serían líquidos. Porque si pido la 2 me arriesgo a que me saquen los haberes. Estratégicamente hablando, pregunto, ¿qué me conviene si conozco 2? No, lo que vos podrías, es que yo como juez te hubiera dicho, a ver, si vos me pedís, suponete que vos me ocultás que tiene un inmueble, lo cual no tiene sentido, porque no te olvides que el decreto 484 del 87 en materia de haberes te dice que el sueldo mínimo vital y móvil es inembargable, por lo que supera el mínimo vital y móvil es embargable en un 10%. Y si ese sueldo supera 2 veces el mínimo vital y móvil, es embargable hasta en un 20%. Con lo cual, $10.000, $1.300.000 pesos, vas a estar embargando la vida entera. Con lo cual, claro, entonces, suponete que vos te hiciste, le ocultaste al juez y decís, bueno, traben embargo a haberes. Y el caso te va a decir, perfecto, trabe
Quedó cortado. Gisela, Sí. ahora, ¿sí? José, ¿volvés? No, se le cortó. Te va a decir, trabes embargo sobre el bien inmueble, con su resultado, levántese el embargo de haberes, porque ya con el bien que ahora vos me denunciás a embargo, pero yo no te puedo mantener el embargo de sueldo más el embargo del inmueble. Lo que te va a decir es, atento a lo manifestado, graves embargo sobre el bien inmueble hasta cubrir la suma reclamada con más la de. Siempre se hay una suma presupuestada. Esto no lo hemos dicho hasta ahora. Si son 100.000 pesos, vos fijás un 30%, Gisela, para responder a intereses, gastos y costas. Esa suma es ilíquida, porque surge para decir, bueno, vamos a tener presupuestada, por las dudas que quiera llegar el deudor a poder intentar un acuerdo. No es líquida. La de 100.000 sí, porque es el capital concreto. La presupuestada que fija el juzgado es ilíquida. Entonces te voy a decir, trabes embargo sobre el bien inmueble denunciado, trabado y efectivizada la misma, el juez de oficio proceda hacia el levantamiento del embargo de haberes. Porque si no, ahí sí estoy diciendo que evidentemente es un abuso. ¿Se entiende? ¿Quedó claro, Gisela, por las dudas? Lástima, justo José, no sé qué le pasó con... Ahí me está mandando... En el mandamiento de embargo, en el mandamiento, ¿no va a fijar un monto el juez para presupuestado provisoriamente para intereses y costas? ¿Cómo? ¿Quién me está hablando? Perdón. ¿Luciano? Hola, no, Torres, no, Jonathan. No. La pregunta es... En el embargo, cuando sale el mandamiento de embargo. Sí. ¿Me escucha ahí? Porque se trabó la imagen. Perfecto. Perfecto. ¿No va a fijar un monto, no va a presupuestar un monto provisorio para responder a intereses y costas? Sí, sí. Mira, ese va a ser un tema que le va a tocar, que calcula Gabás, que es el tema del mandamiento de intimación de pago, que lleva, por supuesto, si pediste un embargo. Está bien. Cuando vos decís, solicito que se me abone el pagaré de pesos 30.000 que no fue abonado oportunamente y se encuentra en mora, solicito la ejecución por 30.000, el juez va a decir, libre ese mandamiento por la suma de 30.000 con más la de 9.000 para responder a intereses, gastos y costas. Eso va a ser en el mandamiento de intimación de pago y embargo, y si pedís una medida cautelar, te van a trabar embargo por los 100.000 que pediste, más también los 9.000, que es para responder a intereses, gastos y costas. ¿Se entendió? Perfecto. Es la suma que fija el juzgado. Porque, a ver, no me quiero adelantar mucho, chicos, pero ¿qué puede pasar? No les va a pasar nunca. Que vayan ustedes acompañando al oficial de justicia y le digan, mire señor, acá está este mandamiento, voy a buscar la billetera, 100.000 más 9.000. No. Y tampoco si te lo paga y vos como acreedor lo aceptás, es un pago. Pero si vos te lo deposita en ese momento, en el mandamiento no es pago, porque la suma, vuelvo a repetir, la presupuestada por el juzgador en el momento de despachar la ejecución es una suma ilíquida. Está bien. Simplemente presupuestada. Está bien, eso es lo que no. Sí, va a ser para el mandamiento y va a servir para la medida cautelar, Jonathan. Está bien. Y le hago otra pregunta. También, poniéndose del lado del deudor. Del lado del Esperá que volvió el doctor del Cerro, a ver. Sí, José. No. Jonathan, también tengan en cuenta que si la suma presupuestada es insuficiente, cuando el juez le ordena, por aquello que les dije hoy, de la oponibilidad del embargo a terceros, si la suma presupuestada es baja, porque no tuvo en cuenta que la mora tiene mucho tiempo, entonces ustedes pueden decirle, mire, señor juez, la suma presupuestada es insuficiente porque la deuda a la fecha es tal como a los efectos de obtener un mayor resguardo del crédito al anotar la medida. ¿Comprenden?
Sí. Es decir, yo lo que le estoy diciendo es, habitualmente, no sé, en el caso del juzgado de Fabián, lo bueno es que lo tenemos presente, generalmente Sí, se manejan con un porcentual. Entonces, bueno, a ver, sí, otorgarle un 50% en materia de suma presupuestada. Pero la realidad es que eso tiene mucha importancia. Por aquello que yo les dije, la transferencia del bien y el embargado. ¿Por qué? Porque es lo que es oponible al tercero que compró, lo anotado o el monto del crédito que surja de la liquidación. Y ahí hay toda una discusión jurisprudencial para aquellos que dicen no, debe estarse a la anotación, y otros dicen no, debe estar a la liquidación del crédito. Está bien, le hago otra pregunta ya que lo tengo. Sí, claro. Desde el lado del deudor, ¿podría pedir una anticautelar? O sea, teniendo en consideración que me veo venir ese famoso embargo, ¿pedir eso? Y bueno, pero el tema del anticautelar, en realidad, es un poco más complejo, en la medida en que vos puedas probar que se puede trabar una medida cautelar en forma abusiva contra tu patrimonio, vos podrías, es una medida autónoma que vos Ofrecer un tendrías bien que en sustitución. anticipar. O ofrecer otro bien en sustitución. Luciano, ¿no se escuchó, Luciano? No, son dos cosas diferentes. Me refiero al momento previo a que me llegue la cautelar. O sea, yo me la veo venir. Ese sería el caso. Vos decir anticiparte de manera autónoma. Claro. Me la veo. Está bien, para eso el código te da la posibilidad de sustituir la medida cautelar. Está bien, pero claro. Reconoce la deuda. Claro. Está bien, pero uno puede canalizar, a ver, supongamos que yo sepa que me van a trabar, que la entidad financiera me va a trabar una medida cautelar y yo estaba discutiendo el tema de la cuenta. Obviamente yo no me puedo anticipar a eso y pedir una anticautelar, porque en realidad hay un crédito. Lo que vos estás diciendo es, en general, el tema del anticautelar funciona cuando vos lo que estás cuestionando, más que nada, es la legitimidad del crédito. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, ¿en qué casos se han otorgado medidas anticautelares? Yo el año pasado di una charla sobre ese tema. Por ejemplo, en materia de, se ha otorgado en la posibilidad en materia de AFIP, donde vos decís, yo estoy cuestionando determinado gravamen o la forma en que me lo calcularon, y si me traban una medida cautelar de esta manera, me estarían afectando el movimiento de mi negocio. Obviamente, sería un caso que afecte el giro comercial, por ejemplo. Claro, entonces vos vas a ofrecer un anticautelar, porque algunos, por ejemplo, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, por ahí es un tema que no va tanto acá, pero, por ejemplo, Toribio Sosa, la escuela, digamos, que está generando, el de La Pampa, ellos hablan de que la anticautelar en realidad es una sustitución anticipada de una cautelar. Exacto. ¿Comprenden? Yo lo apliqué, yo encontré una aplicación en esto, en lo que era el robo de cheques, de fórmulas en blanco, que no son cheques. Porque cuando ustedes le roban a ustedes un cheque que está completo, ustedes tienen un procedimiento que se llama el de cancelación de cheques. En realidad está sacado en forma similar de lo que es la ley de letra de cambio y pagaré. Pero cuando ustedes ¿y eso qué significa? Que ustedes cancelan un cheque, es inhabilitarlo, para que no lo ejecuten. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando hago el procedimiento de cancelación de cheques, en realidad doy una caución, tengo que ofrecer una caución, que es la que cubra eventualmente el crédito que pueda generarse de ese cheque que me robaron por 100.000 pesos. Pero cuando a ustedes le roban, como pasó con una empresa de acá, que en realidad le sacaron al banco de esta empresa 4.000 cheques,
en blanco, ¿cómo hago yo para cancelar un cheque en blanco? Porque en realidad, técnicamente, un cheque en blanco no es cheque. El cheque, para ser cheque, tiene que estar completo. Y en cheque en blanco, una fórmula de cheque no es. Entonces yo dije, ¿cómo hago yo para proteger a esta empresa? Que es muy solvente y que se puede ver afectada por un montón de medidas cautelares sobre las cuentas corrientes de la empresa, en base a esas fórmulas de cheque. Porque Casas tuvo un caso de esta empresa, de Ripsa. No sé si te acordás, Fabián. Porque Sí. sé que ahí se probó que los cheques, las firmas eran falsas. Pero claro, Casas, cuando llegaron con un cheque de Ripsa, dijo, traves embargo sobre la cuenta corriente de Ripsa. Y Ripsa, ustedes lo saben, es una empresa que recauda fondos de terceros, porque le cobra el cable, cobra esto, cobra el otro. La plata, en realidad propia, es la comisión que cobra por la recaudación. A cada uno No la recaudación. Claro, pero mientras se sustancia el proceso, hacemos la prueba pericial, demostramos que el cheque era robado, que la firma no pertenece a los autorizados, ¿cuánto tiempo pasó? Un montón. Terrible. Y los perjuicios son grandes. Los perjuicios son grandes. Entonces, Ripsa tenía que sacar plata de su bolsillo para cubrir esa plata que en realidad le trabaron en la cuenta. Entonces, a mí se me ocurrió, para paralizar todos esos procesos ejecutivos que se iban a venir, un anticautelar. ¿Para qué? Para que decir que esos procesos estaban en base a había una causa penal, obviamente, y se demostró el robo de los cheques, etcétera, como una forma de paralizar el daño que se producía a la empresa. Pero son situaciones diferentes. Lo que se plantea por parte del deudor, a partir del abuso, es o la sustitución de la medida cautelar, que causa perjuicio, por otra que menor no causa. Es más, si ustedes leen las normas en materia de derecho procesal, van a ver que el juez, Casas, por ejemplo, puede decir, no, ¿por qué voy a trabar embargo, como decía hoy la alumna Gisela, creo que eras vos? El tema de trabar dos inmuebles. Demuéstreme, elija uno de los dos, a ver, tráigame la evaluación fiscal, porque uno puede ser un terreno y otro puede ser edificado. Bueno, trabemos embargo sobre el que está edificado. O trabemos embargo sobre el que está en Mar del Plata y no el que está en Capital Federal. Porque a los efectos de realizar el inmueble es mucho más fácil hacerlo, liquidar el bien de Mar del Plata que liquidar el de Capital, que voy a tener que mandar un oficio a Capital para que después de Capital ordene la subasta del inmueble. ¿Está claro esto? Claro. Eso entra dentro de las facultades del juez 204. Que yo hoy te hablaba, Gisela, de que de oficio, si pedís otra cautelar y yo veo que va a garantizar, no hace falta que me pida el levantamiento, lo levanto yo. Trabado y efectivizado, levántese la inhibición general, si es que es así. Cuando uno puede considerar que esa medida dictada a ambas puede perjudicar, ¿no? No sé, chicos, si hay algo más. Quiero hacer una última, si se puede. No, está bien. Hasta que nos saquen. De prueba. Sí. De prueba. ¿Cómo? Yo después, una de prueba. Bien. Para el escrito. Si se pueden trabar dos medidas diferentes pero en simultáneo de cautelares. Por ejemplo, yo estoy peleando un juicio por $10.000. Solo sé que tiene el Peugeot del año 80 que vale 50.000 pesos. Trago el embargo sobre el auto y aparte puedo pedir una inhibición general de bienes en caso de que no supiera que tiene otros bienes, por ejemplo. Y ahí no sé qué opina el doctor del Cerro. Yo te diría que si fuera un tema que tengo que resolver, yo trabaría sobre el automotor y si me desconoces otro bien y viendo que vos me estás hablando de tanto monto que reclamás y lo que podés llegar a tener con el resultado de ese embargo, te otorgaría la inhibición general de bienes. Pero no creo que en esto... Dos medidas distintas en simultáneo, o sea, en la primera presentación. Sí. No es lo mismo que vos me reclames 20.000 pesos y me digas traves embargo sobre los 4 inmuebles del deudor. 20.000 pesos, 4 inmuebles. Ahí sí me parece que es exagerado y ya está teniendo un tono
coercitivo la medida cautelar y no de resguardo de los resultados de la sentencia, como es lo que tiene que ser. Perfecto, gracias. Solo una consulta. Sí. Sí, buenas tardes. ¿Puedo plantear una medida subsidiariamente, si no es un bien, que sea otro? ¿A criterio del juez? ¿O un bien y o haberes subsidiariamente? A ver, siempre eso tiene que estar de acuerdo a lo que vos... A ver, la cautela tiene que estar directamente en relación con la suficiencia para garantizar el cobro del crédito. Si vos me decís, a ver, hay ciertas reglas en materia de cautelas. Por ejemplo, siempre te dicen a vos, una cautela en un proceso ejecutivo vos preferís que sea sobre dinero y no sobre bienes, porque es más fácil para liquidar. Ahora, si yo estoy en un proceso de conocimiento que tarda mucho tiempo, yo entre darte una cautela sobre un bien o darte la cautela sobre dinero, te voy a decir, te voy a dar la cautela sobre un bien. Y vos me vas a decir, ¿y por qué, doctor? ¿Es más fácil otro? Sí, pero ¿sabés qué pasa? Yo te doy, en una economía inflacionaria, te doy una cautela sobre pesos, te la doy hoy, septiembre del 2020, cuando termine este juicio, dentro de 10 años, ¿sabés qué tenemos? Nada. Entonces, si te la otorgo sobre un bien inmueble, resguardo el valor de la cautela y a vos te va a servir. Entonces, siempre ese es un criterio de oportunidad y suficiencia. En un proceso ejecutivo, yo te iba a decir, bueno, a ver, ¿cuántos? $10.000. Yo, ¿para qué? Es lo que le decíamos hoy a Gisela. ¿Para qué te voy a dar? ¿Sobre el embargo sobre un bien? ¿Sobre el sueldo del tipo que es empleado, que gana 50.000 pesos y que yo le voy a sacar 5.000 pesos por mes? Al año son 60. No paga ni los intereses de la fíjate vos, liquidar la deuda tuya y vamos a decir, no pagaste ni los intereses por mes que genera la deuda con el embargo. No tiene sentido. Es verdad. Profesor, entonces, sí. De prueba. Sí, gracias. Breve, así, el apartado de prueba lo incorporamos al escrito, ¿no? Porque no me quedó bien en claro eso, que el proceso ejecutivo no hay prueba y demás, pero en lo que es a la prueba documental, a la que nosotros hacemos referencia, como el convenio y demás, lo incorporamos como apartado dentro del escrito como prueba. A ver, el título es la prueba documental, obviamente. Lo que vos no tenés que ofrecer es prueba de la excepción. Vos no pensás en la excepción. Nunca. Vos pensás en el título. ¿Está claro? Y a vos te basta con acompañar el título. Ahora, si el otro dice, mira, la firma no es mía, tendrá él que correr con la carga de la prueba. Suponete que te están cuestionando en la excepción, que vos vamos a pensar en el certificado que hemos visto juntos de saldo deudor de cuenta corriente bancaria. ¿Se acuerdan que dijimos, en la cuenta corriente bancaria no se puede volcar el saldo de la tarjeta de crédito? Entonces vos oponés una excepción de inhabilidad de título diciendo, señor juez, mire, el banco actor, la entidad financiera actora, en la cuenta corriente me metió la tarjeta de crédito Visa. Ofrezco prueba, como corresponde por el 547. ¿Sí? Como actor, vos, como abogado del actor, ¿qué vas a hacer? Vos podés ofrecer prueba respecto de la excepción opuesta. Porque tu carga, en principio, con la demanda, era exclusivamente la de acompañar el título. Que reúna qué requisitos. Acordate siempre la doble mirada que yo les el 518 y los requisitos propios del título que se trata. Exactamente. Y que te pueden aparecer, que lo vas a ver ahora cuando Gonzalo les dé la clase del día lunes, el certificado de saldo deudor a expensa, es que hay veces la jurisprudencia también te mete requisitos. ¿Por qué te lo decía, Luciano? Porque van a ver que en el certificado de expensas comunes hay una jurisprudencia plenaria de Mar del Plata, que no es compartida con todos los lugares, que te dice que el certificado de saldo deudor debe identificar los distintos periodos reclamados y la fecha de la mora de cada uno de los periodos. Entonces, fíjate vos que tenés 518, 2406,
creo que es el de, no, 1406 del Código Civil, y además le agregan los de... Y el 36 en un pagaré de consumo en caso que sea de consumo, Claro. además del Y después 518, además del decreto claro, ley. entonces, por eso yo siempre insisto en esa mirada procesal y del derecho de fondo. Por eso uno insiste tanto muchas veces en la necesidad del conocimiento y perdemos tanto tiempo, porque no solamente lo vemos del lado del excepcionante. Nosotros estamos viendo demanda, no estamos viendo excepción todavía, ¿comprende? Y para saber plantear la excepción, yo primero tengo que saber hacer un convenio como el que yo les envié para el primer estudio, donde uno les identifica cómo claramente ven lo que trabajamos hoy, la liquidez de la deuda. ¿Comprenden? Es decir, eso es lo que tienen que hacer ustedes si son abogados del acreedor. Y esto es lo primero que aprendemos, no la excepción. Primero aprendemos el título. ¿Está? Bien. Luciano, yo tengo una consulta. Yo también. Somos de la vieja guardia, ¿viste? Yo no Sí, me pongo a tengo esa duda discutir también. si es prueba o si es documental. El instrumento, el título, es la prueba del proceso. En él campea el derecho. Vos no tenés que ofrecer otra prueba, como bien te lo dijo José, pero uno siempre mantiene esa vieja guardia. Prueba, porque es el instrumento. Si yo no tengo el instrumento, no tengo el proceso ejecutivo, documental. Punto. Porque hay alguna discusión que algunos te dicen, no hay que hablar de prueba. José te lo explicó muy bien ahí. No hay que hablar de prueba desde el punto de vista, sino como que lo que vos acompañás, documental. Ahora, cuando se presente el demandado, ponga alguna excepción y te corran traslado, si vos considerás, vos también podés ofrecer la prueba, y te lo dice el propio código y surge el 547. Simplemente eso, José, quería agregar. Está bien Yo tengo poner el una título consulta. únicamente en el sumario y no agregar una cápite que dice, yo lo puse nada más en el sumario al título, no puse una cápite que dice prueba 2 puntos. ¿Está bien Yo así? Sí, Prueba sí. documental. A mí me parece que también queda prolijo dentro del acápite de la demanda, prueba, o documental. Como apartado, prueba, documental y título y demás. Lo que pasa es que con el doctor del Cerro tenemos canas. Por ahí los chicos aún no la tienen y yo el otro día no quise probar, ya estaba casi al final de la clase. Cállese la boca, cállese la boca. Te salvó la nenita esa que te dé esa upa. No, que digo, por ahí Mariano, Matías, es otra opinión. No me quise meter el día viernes pasado, pero tampoco quita ni pone. Es decir, prueba, 2 puntos, documental, cheque, pagaré y demás. Teniendo en cuenta que esto va todo en archivo adjunto hoy. Yo tengo una consulta. Yo tengo una consulta sobre los intereses. ¿Puedo preguntar? Sí, Agustina. Sí, con respecto a la prueba, ahora en base al convenio. Una de las cláusulas decía que directamente incurría More e interponías la demanda sin necesidad de una intimación extrajudicial. En ese caso, ¿no es necesario enviar una carta documento o sí tenemos que enviar la carta de intimar? No, a ver, el tema tiene que ver con una cuestión de derecho al fondo y que significa que si la mora está determinada, no requiere de interpelación. Vos misma estableciste que no requiere interpelación. Por lo tanto, el acaecimiento del vencimiento de la obligación y frente al incumplimiento, directamente es exigible la obligación. Tiene que ver con la exigibilidad de la obligación. O sea que en el caso solamente la única documentación era el convenio. Exactamente. Además del bono y lo demás. Sí, no, está bien, pero podés en general, obviamente, y en la práctica profesional, vos vas a mandar una carta documento intimando el pago de la suma como una forma de generar un acuerdo extrajudicial. Chicos, siempre van a ganar más plata en el acuerdo extrajudicial que en el judicial, ¿eh? Bueno, eso piénsenlo. Siempre intenten la vía extrajudicial, porque el juicio dura mucho tiempo y obviamente impone responsabilidades. Entonces no es eso de que era un mal acuerdo, no, pero pueden perfectamente, muchas veces hasta mejorar la documentación que tienen. Supongamos
que un deudor de un pagaré va a su estudio y ustedes hacen un convenio, lo causan, certifican firmas, y bueno, en ese convenio hasta establecen pautas que mejoran mucho a la primera instrumental originaria. Por lo tanto, ese tipo de acuerdos los mejora a su cliente también. ¿Comprenden? Entonces, eso lo evalúan ustedes y eso lo posibilitó esa carta documento que enviaron. En otros casos, ustedes evaluarán, si teniendo un título completo, si conviene o no mandar la carta documento porque el deudor puede hacerme desaparecer bienes. Porque el único bien que tiene, que es una camioneta, y enseguida me firma un 08 y me mete la transferencia y me jorobó. Entonces, en esos casos, uno puede preferir no mandar esa carta documento y directamente tratar de lograr un embargo preventivo. Por eso, digo, están ustedes como profesionales cómo lograrán defender el crédito de su mandante. Está el caso concreto. Claro, es el caso concreto. Una pregunta última con respecto al escrito. Cuando solicito la medida, por ejemplo, un embargo sobre un inmueble, en el mismo acápite de que solicito la medida, abajo, después de decir los datos del inmueble, le solicito al juez que se libren los oficios al registro, o lo tengo que acompañar como una prueba de oficio. No. Vos, a ver, el mismo código se encarga de decir que en esos casos la medida cautelar se anota por oficio. Una vez que el juez, en este caso, pensemos en Fabián, ordena la medida cautelar, hoy se diligencia todo a través del mismo juzgado. Lo único que hacen ustedes directamente es acompañar el sellado y el juzgado se encarga del diligenciamiento porque eso todo se hace hoy en forma remota. Electrónicamente. Ustedes lo único que hacen, les reitero, es acompañar el sellado, que lo pagan desde su estudio y se lo mandan a casas, y casas, hay algunos juegos, hoy ya hasta el oficio hacen. Sí. Bueno, eso nada más, gracias, doctor. Por favor. Yo tengo una duda. Sí, son 5 menos cuarto. Nos van a cortar el Zoom en cualquier momento. Sí. ¿Puedo consultar? Fuera. Sí, claro, Lucía. Sí, no, quería consultar sobre el tema de la cápita de descripción del título. No entendí si hay que poner las clasificaciones o si ponemos el convenio de pago o cómo se hace exactamente. Yo iba a preguntar lo mismo también, que me habían contado eso. Sí, yo también. Desaparecieron las dos. ¿Qué pasó? Sí. No entendí la pregunta yo. A mí en el trabajo me pusieron que tenía que desarrollar un poco más el título ejecutivo en cuestión. Yo quería saber también a qué nos tenemos que hacer referencia. No, porque, a ver, muchas veces, si yo acompaño un cheque, no tengo que describir nada, más allá de que es un cheque presentado al cobro, fue rechazado, puede ser un cheque al portador, o si es nominativo, o si soy beneficiario de un endoso, etc. Esa es sola, la descripción es muy poquita. Si tengo un convenio, en general yo lo que digo es, bueno, se celebró un convenio de pago, que acompaño, el convenio preveía pagos en cuotas, que la falta de pago en la cláusula cuarta decía que la falta de pago de una cuota traía la caducidad de los plazos, y ahí lo que vi es que no se había puesto, no sé si sos vos, María Belén, o quién, no había puesto la fecha en que incurría en mora. Entonces, no pagó ninguna cuota, incurriendo en mora, entonces vos señalale al juez cuándo se hizo exigible esa suma. Nada más, esa pequeña descripción. Perfecto, y una preguntita más rápida. Viste que en una de las clases que estuvimos viendo instrumento privado, decía que cuando estaban certificadas las firmas, se anotaba en el protocolo. En el escrito de demanda, ¿hay que aclarar algo de eso? ¿Que las firmas estaban certificadas y aclarar lo del protocolo? No, a ver. Vos lo que decís es que se trata de un título completo, dado que la firma aparece certificada, punto. Perfecto. No haces más aclaración. Está bien. Podés, Sí. o sea, Gracias. Si querés lo agregás. Surge del título igual, surge del título. Lo que uno, a ver, por eso hoy insistía un poco en que
el tema de lo que es la descripción del título no nos puede llevar mucho lugar. Que uno trabaja en este tipo de procesos, más el tema de la cautelar. Pero sí, que vos indiques qué tipo de título se trata y das los aspectos primarios o necesarios para identificar obligado al pago, fecha de mora, monto reclamado, etc. Bueno, son mínimos requisitos que debemos cumplir. No hay que redactar todo el convenio, digamos. No, no tiene sentido. Esto es como cuando uno ve las demandas ahora que te dicen, y le mandé la carta a documento, y te transcriben toda la carta a documento. No. Entonces la demanda se vuelve claro. insoportable. Y entonces me contestó esta carta, claro, con el copia y pega, hoy es facilísimo. Esto es como cuando empiezan a citar jurisprudencia y dicen, y la Corte de Calamuchita dijo, y entonces en el Tribunal Sexto de la Quinta Circunscripción de San Juan dijo, y ustedes dicen, bueno, a ver, ¿interesa todo ese floreo? Que es un simple corte y pegue, o pierdo el Humo de buen derecho. Me quedó otra duda. Humo de buen derecho. ¿Puedo hacer una consulta? Tengo otra duda, no sé quién. Sí, dale. No, dale, pregunta vos. Dale. Hoy dijo de que no se tienen que reclamar todos los intereses, solamente los punitorios o los moratorios, no entendí bien. A ver, vos tenés que reclamar, es decir, vos podés tener intereses moratorios y punitorios, las dos cosas. En realidad la procedencia de los intereses depende de la situación particular. Vos en general podés tener pactados en convenios el interés moratorio y el punitorio. En cambio, los intereses legales en general son moratorios, nunca son punitorios, porque el punitorio en realidad es el convenido para el caso de incumplimiento. Vos tenés, suponete, desde la mora hasta el reclamo judicial, vos decís, bueno, tengo moratorios y punitorios. Rocío, tenías una pregunta. ¿No le puedo preguntar sobre los intereses, ya estaban hablando? En el convenio se votó el 1,5. Sí. Pará. Evangelina, dame un segundo porque Rocío tenía una pregunta antes. Sí, pregunto porque aparte me tengo que ir a otra clase y tiene que ver con lo anterior, lo que hablaba el doctor Casas acerca de que el presupuesto que se da a partir del juzgador es un presupuesto ilíquido. Eso no comprendo el concepto. Claro, no es una suma líquida, precisa y concreta. Es un porcentaje que el juez estipula para responder a lo que sería intereses, gastos y costas. Que eso lo vas a ver y va a ser líquido una vez que aparezca en el momento procesal oportuno la liquidación. Que te va a tener capital, intereses, gastos y costas. ¿Entendés? A partir de la liquidación aprobada. ¿Cómo? Disculpe, ese al que usted se está refiriendo es el del momento de realizar el mandamiento de intimación de pago y embargo. Por eso claro. Es una suma que al momento está definida. Presupuestada. Puede ser que pero eso lo va a pasar, chicos, piecito en la tierra. No es que ustedes van con el mandamiento y va a pagar. Igual tampoco es pago, porque esa segunda suma, salvo que el acreedor lo acepte como pago y finaliza ahí, pero si no, ¿por qué? Porque es una suma que el juez tomó a partir de la suma reclamada un porcentaje para que esté resguardado eso que sería intereses, gastos y costas. No es líquida, no surge ninguna tabla, ni ninguna tasa, nada. Concreta, no tengo un monto concreto. Puede ser un 30, si muchas veces reclaman en dólares, como explicaba también José, puede ser que esa suma que uno calcula un 30% se lleve hasta un 50%. Si es en dólares, claro, cuando se reclama. Es en base a lo que yo ofrezco en la demanda, como decíamos antes, desde qué momento surge la mora, y a raíz de ahí se hace una estimación, a eso se refiere. No, si vos me reclamás 30.000 pesos, iniciar la ejecución por 30.000 pesos, yo tomo un 30% de esos 30.000 y te fijo 9.000 pesos como
para responder a intereses, gastos y costas. Eso tiene directamente relación, Rocío, es lo que les dije hoy. Eso tiene relación directa con la oponibilidad del embargo frente a terceros. Y esa doble interpretación que se encuentra acerca de hasta cuándo ese embargo te genera. Acordate siempre que si vos trabas embargo, eso significa que vas a tener un derecho de preferencia al cobro, que hoy aparece hasta reconocido, es decir, cuando se distribuyan los fondos provenientes de la liquidación del bien, vos vas a tener un derecho de preferencia al cobro que te da la traba del embargo anterior. Entonces, si Casas es miserable, cuando despacha la ejecución te dice, le presupuestó de los $10.000 con más 1.000 pesos presupuestados para interés y costo de costa. ¿Vos le vas a decir Casa? Es medio miserable lo suyo. Piense en la mora, piense que desde ahora hasta que transcurra esto, el crédito mío puede aumentar un 30%, el crédito más eso, más costas, más eso. Auméntelo. Y vos le vas a decir, ¿y por qué va a decir Casa? Y porque, ¿sabe qué pasa? El embargo me genera un derecho de preferencia al cobro. Y por lo tanto hacia la oponibilidad de la medida cautelar. Entonces usted no me puede fijar tan bajo eso. Si bien es estimado por lo que dura el proceso, por el monto de crédito, no sea, hablando en criollo, mezquino. Por eso tiene importancia ese tema. Evangelina, tenías una pregunta respecto a los intereses. De nada, Rocío. Sí, porque, bueno, los intereses moratorios los va a determinar el juez. Solo pidió intereses moratorios. Y los punitorios están determinados convencionalmente en el 1,5% mensual. No. A ver, ¿cómo se imponen los intereses? Digamos, la regla es aplicar los intereses legales, aplicar los intereses convencionales o aplicar los intereses judiciales. Si la ley prevé el tipo de interés para el tipo de obligación, por ejemplo, cheque, pagaré, se aplica el interés legal. En el pagaré tenés la posibilidad de que si el pagaré fue librado a la vista, se pueden calcular intereses, te permite el decreto ley. ¿Sí? En el cheque tenés interés legal. Si no tenés, si hay ciertos títulos que te permiten convenir el interés, aplicás el interés convenido, que puede ser moratorio o punitorio. Y si la obligación en mora no tiene pactados intereses o no tiene interés legal, se aplican los intereses judiciales. En este caso se pactó el 1,5 mensual. Eso entonces es lo que aplicás el interés pactado, que desplaza si hubiera el interés legal o el interés judicial. Lo que puede haber y que le permite el 771 al juez, hoy día hay una posibilidad que le permite el Código Civil y Comercial, es la morigeración del interés. ¿Por qué? Porque yo les puse a ustedes el 1,5% en una obligación en dólares. Y esa obligación en dólares, fíjense que es el 18% anual. Un 18% anual en una moneda en dólares es excesivamente alto. Entonces, el día de mañana ustedes, como abogados del ejecutado, le podrán decir, bueno, está bien, mande llevar adelante la ejecución, pero Casas, fíjese que es un 18% anual. Cuando es una tasa pura, andaría en una moneda como la del dólar, entre el 6 y el 8% anual como máximo. Perfecto, gracias. De nada. Chicos, si les parece bien, nos vemos el viernes que viene. Acá estaremos. Chasman y Lolita. Perfecto, gracias. Gracias. Fin de semana. Gracias, Buen igualmente. fin de semana, chicos. Hasta luego.